Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orarle al Señor para entregarle este tiempo con Él. Que sea el Señor el que dirija, que sea el Señor el que lo haga todo. Él todo lo puede hacer. Amén. Nosotros nada podemos, pero en Él todo lo podemos hacer, que nos fortalece. Vamos a entregarle el tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos toda gloria, toda alabanza y todo honor, Señor. Y te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por recibir de tu palabra, Señor. Gracias por empezar a hablar, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que me quites a mí, que hables tú, Señor. Que seas tú quien se manifieste con poder y gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por edificarnos, Señor. Gracias por llenarnos, Señor, con comida espiritual, Señor, que tanto lo necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana, como el Señor es, porque cuando el hermano que predicó en la mañana, en el servicio de las 10 de la mañana, inmediatamente cuando yo escuché el tema que él iba a utilizar, dije, oh Señor, definitivamente que era lo que tú querías que yo hablara. El Señor me confirmó lo que Él estaba hablando a mi corazón. Cuando me senté y empecé a tratar de escuchar del Señor para hacer el tema, el Señor me decía, por sus frutos los conoceréis. Y yo estaba como dudando un poco si utilizaba realmente ese inicial o ese título para el tema de hoy. Y seguí tratando de ir por aquí y por allá, y nuevamente por sus frutos los conocerás. Y dije, ok, Señor, eso es lo que tú quieres. Yo veo que eso es lo que tú quieres, y lo anoté. Y seguí. Y cuando vine esta mañana y escuché al hermano Austin, dije, ok, Señor, definitivamente que tú querías hablar este día de nuestros frutos y cómo el Señor utilizó al hermano en la mañana. Y dije, Señor, gracias porque estás poniendo a toda la iglesia en unidad, estás poniendo el servicio en inglés y el servicio en español exactamente en lo que tú quieres hablar. Y qué bendición, amén, porque eso nos hace ver que el Señor está en control. En cada uno de los mínimos detalles el Señor está en control y utiliza su Espíritu Santo para hablarnos y ponernos en unidad y poder hacer su voluntad y poder venir acá y decir exactamente lo que Él sabe que necesitamos escuchar, porque muchas veces pensamos, quiero hablar esto, quiero decir esto, pero es realmente lo que necesitamos escuchar, y el Señor conoce lo profundo de nuestros corazones. Él sabe exactamente qué necesitamos escuchar y qué nos va a edificar, amén. Entonces dije, ok, Señor, eso era definitivamente. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Miren qué tremendo cómo termina acá en el verso 19, y dice en el verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Fíjese qué importante es que meditemos y que recordemos, porque todos sabemos la palabra, todos hemos escudriñado, sabemos específicamente y perfectamente lo que Mateo capítulo 7, verso 16 dice, que por nuestros frutos nos conocerán, por nuestros frutos verán a Jesucristo, por nuestros frutos dirán, ellos tienen a Dios. Fíjese que hace un tiempo con un grupo de acá de Dominio Life, íbamos a un parque, como un parque de patinar, donde hay muchos jóvenes, y íbamos a tratar de hablarles y a evangelizarlos básicamente. Y como nos estuvieron viendo que regresábamos y que íbamos, ya nos conocían, cuando nos veían venir el grupo, oh, allá viene the church people. Por los frutos los conoceré, dice la palabra. Entonces, como no sabían nuestros nombres específicamente, se referían a nosotros the church people.
Y eso es lo que somos, ¿saben? Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero fíjese que cuando nos nombramos el cuerpo de Cristo, nos nombramos la iglesia, los seguidores de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, los hijos de Dios, eso nos pone en una posición de responsabilidad. ¿Qué clase de responsabilidad? El mostrar a Jesucristo. Mostrar realmente la vida de Jesucristo, el Evangelio por medio de nosotros, porque realmente nosotros acá sobre la tierra somos los pies de Dios, somos las manos de Dios y somos la boca de Dios. En este momento, yo que estoy parada acá frente a ustedes, yo soy la boca de Dios, soy la boca de Jesucristo, porque la palabra dice que nosotros estamos continuando con el mensaje de Jesucristo. Amén, eso es lo que dice. Entonces, ahorita yo estoy funcionando como la boca de Jesucristo, y fíjese que realmente esos son los frutos que nosotros debemos de dar, especialmente en estos últimos tiempos en los que estamos, donde el mundo allá afuera está con hambre y necesita escuchar de los frutos de nuestra boca. Otros de los frutos de nuestra boca serían hablarles a las personas y proclamarles del poder de Dios, que es un poder de Dios que sana nuestros cuerpos, que restaura nuestros cuerpos. La palabra del Señor dice que su palabra es medicina en nuestros cuerpos y que aún nuestros huesos son restaurados, fíjese, por la palabra del Señor. Pero acuérdese que alguien tiene que ponerle sonido a la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos, amén, pero nosotros los seres humanos le ponemos sonido a esa palabra para que otros puedan venir y puedan escuchar lo que realmente es la intención de Dios y los beneficios que hay para nosotros los que estamos en el Señor, para nosotros los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son las manos de Dios? Mírense en un espejo. Amén. ¿Quiénes son los pies de Dios? Y quién es la boca de Dios, somos nosotros. Fíjese que muchas veces nosotros nos olvidamos en estos tiempos en los que estamos. ¿Por qué? Porque allá afuera hay un enseñar equivocado con respecto a la palabra, o hay un enseñar, yo diría, a medias. Muchos ya no creen en la sanidad del Señor, muchos ya no creen. Y fíjese que cuando nosotros no creemos en sanidad, no creemos que Jesucristo anduvo en el mundo sanando al pueblo, pero que eso sigue vigente para estos tiempos, nosotros no estamos creyendo el Evangelio en su totalidad. Estamos creyendo una parte únicamente y estamos evadiendo algo que muestra el poder del Señor, el gran poder que Él tiene. Dice la palabra que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de la muerte vivifica nuestros cuerpos y está en nosotros, y ese mismo Espíritu se manifiesta para que nosotros podamos pasar esa vida y vida eterna con la que nosotros hemos sido bendecidos de parte de Dios. Ese fue el propósito de Dios, de dar a su único Hijo a morir en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser también beneficiados con su reino, con su evangelio, que nosotros pudiéramos venir a beneficiarnos de toda esa bendición y todas estas promesas que hay en la palabra del Señor. Vamos a ir a Isaías. Fíjese que algo muy importante: el Señor no se va a acoplar a nosotros. Dios no va a cambiar su forma de ser o su parecer o su opinión por nosotros. Nosotros tenemos que cambiar nuestra opinión, nosotros tenemos que cambiar nuestro pensar y parecernos más a Él y estar de acuerdo con Él, para que de esa forma nosotros entonces empecemos a dar esos buenos frutos que la palabra habla en Mateo capítulo 7, verso 16, que hablamos en el inicio. Dice, quiero leerle esto. ¿Por qué sanaba Jesús? Dice, si comienza con una percepción equivocada, todo pensamiento puede ser equivocado. Una verdad a medias es un error total. Yo le decía que muchos de nosotros no creemos en todo realmente el mensaje que encierra el paquete completo de salvación que Él nos ha dado. Nos hemos olvidado de que por sus llagas nosotros ya somos sanos. Y ya no empezamos nosotros a compartir ese mensaje total de parte de Jesucristo, que Él dio su vida total, murió y resucitó a los 3 días
para que nosotros pudiéramos ser beneficiados de todas esas promesas y todas esas bendiciones de Dios que nos corresponden como hijos suyos, nos pertenecen. Pero, ¿por qué sanaba Jesús? Compasión. Por compasión, por misericordia, por amor a los hijos de Dios. Entonces, en este tiempo en el que estamos, fíjese que si nos ponemos a analizar los tiempos en los que estamos, la palabra los descifra como tiempos peligrosos. Y hay mucha gente allá afuera que anda con mucha necesidad, y por eso es que el enemigo se ha robado parte del mensaje, para que nosotros no vayamos a bendecir a estos otros que andan en tanta necesidad. ¿Por qué? Porque como leíamos acá, tenemos una verdad a medias, donde estamos satisfechos, nos hemos acomodado a creer una parte del Evangelio, pero no a realmente ir con todas las herramientas que tenemos de parte del Señor. Jesús no sanó para probar que Él era Dios. Él no funcionó como Dios en la tierra. Él se vació a sí mismo y solo operaba en lo que había disponible para un hombre en una relación correcta con Dios. Si Jesús demostró que Él era Dios al sanar a los enfermos, entonces los 12 y los 70 también eran Dios, porque también sanaban a los enfermos. ¿Se da cuenta que eso nos hace pensar y nos hace darnos cuenta? Él no anduvo sanando para decir que Él era Dios, Él andaba mostrando el poder de su Padre, el poder de quien lo envió. Pero Él entrenó a los 12. Inmediatamente empezó a hacer lo que acá llamamos life teams, esos grupos pequeños para entrenarlos y para enviarlos. Y luego entrenó 70 y los mandó. Pero fíjese que la palabra nos dice que ellos también sanaron personas. Una de las... el porqué de Jesucristo vino al mundo como hombre es para dejarnos a nosotros el testimonio de que Él vino como hombre, resucitó a los 3 días, recibió el bautismo, recibió el Espíritu Santo, y ahí fue donde Él comenzó su ministerio, y ahí fue donde Él empezó a sanar, y ahí fue donde Él empezó a libertar al que estaba cautivo, al que estaba endemoniado. Entonces, si nosotros ya declaramos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, nosotros ya tenemos también el Espíritu Santo. Nosotros, dice la palabra, que podemos hacer eso y aún mucho más. Yo no sé si será en número o en el tamaño del milagro. Yo pienso que es ambos, porque el Señor es grande y Él no tiene límites, amén. Entonces, dice que aún más, cosas más grandes nosotros vamos a poder hacer. Entonces, esto nos confirma que nosotros estamos capacitados de ir e imponer manos, de ir y libertar al que está cautivo, de ir y sanarlos y liberarlos. Fíjese que hay una profecía que fue dada como en 1970 por Kenneth Hagin, donde él profetizó que en los últimos tiempos los demonios se iban a multiplicar. Y si usted se da cuenta, ahora se ve mucha gente que la gente lo denomina como locos, pero hay muchos demonios allá afuera. ¿Quiénes son los encargados de ir y libertar a ese endemoniado? Dijimos que somos los pies de Jesucristo, somos las manos de Jesucristo y somos la boca de Jesucristo. Y tenemos autoridad en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo sale de nosotros cuando nosotros imponemos manos y nosotros sanamos y también libertamos. Entonces, en estos últimos tiempos, que son, la Biblia los describe como tiempos peligrosos, son tiempos en que nosotros, la iglesia, tenemos que estar ejercitando lo que sabemos y utilizando nuestras herramientas y yendo y reprender al enemigo y echarlo fuera. Ya estamos hechos para eso. Y dice la palabra que nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, ser como Jesucristo. Me encanta cuando Corey Blake dice que ya no haya nada en nosotros que no se parezca a Jesucristo, que nosotros seamos uno con Él y que seamos idénticos a Él. Entonces, si somos iguales a Él, si somos idénticos a Él, tenemos que actuar como Él y tenemos que tener las mismas características, los mismos frutos que hablábamos en el principio del mensaje. Por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros vamos a ser identificados igual a Jesucristo.
pero tenemos que nosotros constantemente estar recordándonos a nosotros mismos, porque es fácil olvidarnos, porque tenemos tantas cosas que hacer y aún el enemigo aumenta más para que nos olvidemos de realmente esa gran comisión que el Señor nos dejó, que es como la Biblia lo describe, una gran comisión, que es a lo que nosotros hemos sido llamados, a esa gran comisión, a ir y discipular a las naciones, cambiar a las naciones. Las naciones son hombres, amén, hombres, mujeres y niños, y nosotros que somos la boca de Jesucristo tenemos que ir y tenemos que actuar. Vamos a leer ahorita Isaías capítulo 55, 11. Isaías capítulo 55, 11. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Fíjese qué promesa de parte del Señor. El Señor nos está diciendo, habla mi palabra y muchos vendrán. Si realmente traducimos esta palabra que el Señor nos dice en 55 de Isaías, versículo 11, nos está diciendo, habla mi palabra. Van a venir muchos, no va a regresar vacía. Él multiplicará. Él nos está diciendo que Él multiplicará de nuestras palabras, Él multiplicará muchos y muchos vendrán a Jesucristo, muchos vendrán al reino del Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor siempre quiere edificar a su pueblo. El Señor siempre quiere bendecir a su pueblo. El Señor siempre quiere levantar a su pueblo, restaurar a su pueblo. Y dice aquí la palabra que no regresará vacía su palabra, sino que hará lo que Él quiere. Y sabemos que la voluntad del Señor es siempre bendecir a sus hijos, darles aún warnings de lo por venir. Pero esa boca que Él habla acá en el verso 11 del capítulo 55 de Isaías, de mi boca, dice la palabra, dijimos que nosotros somos la boca del Señor en estos momentos, amén. Entonces los que vamos a nosotros a ir y dar esa palabra y que no regrese vacía, somos nosotros. Y esa sería otra parte de los frutos que nosotros tenemos que dar, especialmente en estos últimos tiempos de los que estamos. El enemigo sabe que no hay mucho tiempo. Y dice la palabra que anda como león rugiente, viendo a quién devorar, pero en el nombre de Jesús lo cancelamos, amén, porque tenemos autoridad. No le tenemos que tener miedo al enemigo, porque nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Pero hay muchos allá afuera que no saben eso, que no conocen la palabra, que no tienen las escrituras en su corazón, por lo tanto están siendo víctimas del enemigo. Entonces nosotros que ya conocemos, venimos y somos la boca de Jesús. Y seguimos con ese ministerio que Él comenzó hace muchos años, pero que lo delegó a nosotros, los hijos de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. No es Hechos, es Hebreos. Aleluya, gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por siempre. Él es el mismo, Él no cambia. Decíamos hace un momentito que el Señor no va a cambiar de parecer para agradarnos a nosotros. Nosotros tenemos que cambiar y ser más como Él. ¿Por qué? Porque la misma intención que el Señor tenía desde el inicio, cuando Adán y Eva, esa misma intención la tiene en estos momentos. Ellos tuvieron que ser expulsados del jardín de Edén porque pecaron, pero el Señor siempre sigue trayendo la palabra, usando diferentes formas, diferentes personajes. La Biblia está llena de personajes que fueron utilizados, pero en estos tiempos somos nosotros los que estamos encargados de llevar la palabra y de llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Él es el mismo, Él fue el mismo ayer, el mismo hoy
y por siempre. Fíjese que podemos venir a leer esta palabra dentro de 5 años que va a ser lo mismo, no va a cambiar. Entonces no tenemos excusas y no tenemos escape para no tomar nuestra responsabilidad y dar esos frutos de los que nosotros estamos responsables para poder hacer visible a Jesucristo acá sobre la tierra, donde muchos quieren verlo, pero no pueden. Y nosotros tenemos la bendición de que ya lo tenemos y que lo podemos escuchar, lo podemos ver, y cuando leemos su palabra nos llenamos de su fuerza, porque sus promesas son siempre sí y amén. Amén. So, vamos a ir a Malaquías capítulo 3. Lo voy a leer así rápido. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Esa es una confirmación. Fíjese que muchas veces leemos en una parte, decimos, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Pero cuando venimos a Malaquías capítulo 3, verso 6, dice, porque yo Jehová no cambio. O sea que nos está confirmando que nada de lo que Él ya nos ha dicho, el hermano César siempre dice que su palabra ya está establecida, amén. Es la voluntad de Dios, es realmente el plan bueno de Dios para sus hijos, pero que no cambie, que está hecho y está fijo, ya está establecido y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Muchas veces nosotros cambiamos porque empezamos a escuchar el mensaje equivocado, el mensaje erróneo, los mensajes que están allá afuera. Pero nosotros tenemos que seguir con la palabra del Señor. San Juan capítulo 10, verso 15. Vamos a ir a San Juan capítulo 10, verso 15. San Juan capítulo 10, verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Mire qué bendición y mire qué lindo. Mire el trabajo que el Señor hizo y cómo Él se goza de expresarnos. Y pongo mi vida por las ovejas. Jesucristo puso su vida por las ovejas. ¿Estamos nosotros realmente dando esos frutos que estábamos hablando en Mateo capítulo 7, verso 16? Por sus frutos los conoceréis. Nosotros también debemos de pensar de esa forma, pensar en las ovejas, que es lo que todos aquí estamos haciendo, amén. Estamos componiendo este servicio, preparando este servicio para cuando todos los que más que tengan que venir, nosotros dar nuestra vida por estas ovejas, amén. Versos 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjese cómo Jesucristo, todo lo que Él hizo fue la voluntad de su Padre. Fue a lo que Él fue enviado, a hacer la voluntad de su Padre. La palabra dice que Jesucristo vino a deshacer el trabajo del enemigo, a deshacer el trabajo de Satanás. Pero eso tiene que seguir caminando, tiene que seguir moviéndose. ¿Para qué? Para multiplicar esas ovejas que Él tanto ama y que necesitan ser libertos con la palabra del Señor y recibir el Espíritu Santo, para que entonces ellos también puedan venir y multiplicar a otros y puedan tener esa libertad que tenemos en Él. Amén. Porque nosotros ya somos más que libres, más que bendecidos. La palabra dice que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Por lo tanto, nosotros estamos libres. Amén. Entonces, esos otros que están oprimidos allá afuera necesitan escuchar este mensaje de libertad. Necesitan que alguien sea la boca de Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. ¿Los frutos de quién? Mirémonos en un espejo, los nuestros. Son nuestros frutos los que van a hacer que estos otros que andan agobiados allá afuera puedan venir y regocijarse juntamente con nosotros. En el verso 19
Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son del endemoniado, porque ¿acaso el demonio abre los ojos de los ciegos? Aleluya. ¿Se da cuenta ahí que nos está confirmando acá? ¿Acaso el demonio abre los ojos de los ciegos? Cuando la gente ve el poder de Dios manifestado por medio de la imposición de manos, por medio de nosotros reprendiendo, atando y echamos fuera esos demonios, imponiendo manos para que las personas sanen, ¿qué es lo que ven? Ven a Cristo, ven a Dios, ven el poder de Dios. Y fíjese que acá estos hombres identificaron que no podía ser producto de un demonio, sino que era producto de Dios. Había poder en él. Ahí Jesucristo haciendo milagros, libertando al cautivo. Eso fue testimonio para aquellos que vieron esa libertad, que vieron ese resurgir de esa opresión. Ellos vieron el poder de Dios. Y por eso es que es muy importante, y por eso es que el enemigo trata de cambiar este mensaje donde mostramos el poder de Dios por medio de imposición de manos, para que aquellos digan: solo son palabras, pero no hay realmente poder, no hay realmente acción. El hermano hablaba esta mañana de acción, de que tenía que haber acción en nuestras palabras, no solamente hablar. Y es por eso que el enemigo trata de robarse el buen mensaje, la buena voluntad del Señor, la intención real del Señor, para que muchos no vean el poder de Dios manifestado en sus vidas, por lo tanto no crean. Pero tenemos que seguir empujando ese mensaje para que ellos puedan creer. Siempre en San Juan capítulo 10, versículo 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodeaban los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Querían que él de boca les confesara que él era. Verso 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Se da cuenta cómo por sus frutos los conoceréis? El pueblo allá afuera quiere ver testimonio del poder de Dios. Él se identificó realmente como el Hijo de Dios por el poder manifestado en su imposición de manos en libertad al cautivo, al endemoniado. Y esa era de la forma que él estaba anunciando que él era el Hijo de Dios, por medio del poder manifestado en él. Entonces, esto a mí me hace clic y me hace ver: Dios mío, sí, es tan cierto. Cuando la gente ve ese poder de Dios por medio de nosotros, entonces creen. Y entonces quieren venir porque quieren de eso que nosotros tenemos, que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, es gratis. Pero me decía un hermano hace mucho tiempo en el Ministerio de las Cárceles: es un regalo de Dios, pero realmente te cuesta todo. Porque tienes que dejar muchas cosas realmente para poder venir y escudriñar y poder escuchar y decir: esto es cierto, lo creo. Porque si seguimos todavía con todo lo mundano, todas las cosas que no son agradables a Dios, no vamos a tener tiempo para poder realmente analizar la palabra, hacerla nuestra y vivirla por consiguiente, porque estamos leyendo y estamos escudriñando. Empezamos a vivir realmente la palabra del Señor y empezamos a ver su poder manifestado. Pero sí nos cuesta realmente mucho. Ya no tenemos que nosotros trabajar por el dinero porque quiero más dinero, sino que tenemos que confiar en el Señor, de que Él provee y Él trae el trabajo, y dejar apartar nuestro domingo para venir a la casa del Señor, amén, y poder venir a recibir más y recargar nuestras baterías. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Hay muchas cosas que tenemos que dejar,
que viene de bendición para nosotros, porque entonces podemos decir: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos querían palabras. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que el hermano César hace dan testimonio de él, que teme al Señor, que ama al Señor, que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura y que conoce que por medio del Espíritu de Dios puede sanar al enfermo. Amén. Pero vosotros no creéis, verso 26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os lo he dicho. Aleluya, gloria a Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros escuchamos la voz del Señor y lo seguimos. Así que si nos cuesta, es gratis, ¿verdad? El regalo es gratis de parte de Dios, pero dejamos las cosas de atrás y seguimos al Señor. O sea que sí, hay algo que nosotros también tenemos que hacer. Verso 28, y yo les digo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese que no hay nada, el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, es una mentira. Él trae a nosotros palabras y trae temor, y nosotros empezamos a ceder a sus mentiras, a su engaño, pero él realmente no tiene autoridad sobre nosotros. Léalo nuevamente usted, y tiene su Biblia. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No vamos a perecer, no vamos a estar siempre fuertes, en alto, bendecidos y haciendo lo que tenemos que hacer. Ni nadie les arrebatará de mi mano. El enemigo no nos puede arrebatar del reino de Dios, no nos puede arrebatar con artimañas de la presencia de Jesucristo. Estamos con Él y con Él somos más que vencedores. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aleluya, gloria a Dios. ¿No es eso una bendición? Amén. El Hijo y el Padre son uno. Y nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, le abrimos la puerta de nuestro corazón, y Jesucristo y el Padre, si son uno, ambos vinieron a nosotros. Y dice la palabra bien claro, no me lo estoy inventando yo, que entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, ¿qué somos? Más que bendecidos, más que victoriosos, más que capacitados para ir e imponer manos y mostrar esos frutos que hacen a Jesucristo visible acá sobre la tierra, donde muchos quieren verlos, pero dice la palabra que tienen un velo, y ese velo tiene que ser levantado. ¿Por qué? Cristo viene pronto y viene por su iglesia, viene por su pueblo. Por lo tanto, muchos más tienen que venir. Seguimos acá en el capítulo 10 de San Juan, verso 35. No, vamos a ir al verso 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Ahí vamos y vemos los frutos que Jesucristo mostró, que son los mismos que nosotros tenemos que mostrar en estos tiempos. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Hello. Nosotros somos como diosesitos, porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Por lo tanto, estamos supuestos a mostrar y a dar frutos para hacer visible a Jesucristo. Verso 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿A quiénes vino la palabra de Dios? A mí me vino la palabra de Dios. El Señor me bendijo teniendo misericordia de mí y trajo su palabra a mí, y eso abrió mis ojos y me hizo creer en Él.
Entonces, ¿qué dice aquí? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, aleluya, gloria a Dios, es la voluntad de Dios, es el diseño de Dios y no va a ser quebrantado, nos pertenece, esa posición nos pertenece como hijos suyos que hemos recibido la palabra. Verso 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo soy. Verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor en esa palabra? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Es importante hacer las obras, es importante dar los frutos para que todo aquel crea. Al ver las obras, creen, porque ven el poder de Dios, ven la manifestación de Dios, ven las características de Dios por medio de nosotros. Ellos ven realmente la intención de Dios por medio de nuestras obras. Verso 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, aleluya, gloria a Dios, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por medio de las obras es que muchos van a creer y van a reconocer el poder de Dios, van a ver el reino de Dios por medio de nosotros y van a venir y van a querer de lo que nosotros tenemos. Verso 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él. ¿Cuántos? Eran muchos, eran miles, eran pueblos completos. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. ¿Por qué creyeron? Porque vieron las manifestaciones, vieron el poder del Padre, del que envió a Jesucristo, vieron frutos y entonces los seguían en grandes cantidades, en multitudes. Y el Señor hizo muchos milagros. Está todo en Mateo, Lucas, si usted escudriña realmente va a encontrar todos los milagros y algunos no quedaron registrados, pero el Señor Jesucristo anduvo haciendo muchos milagros porque sabía que era de la forma que muchos iban a creer. Y en estos tiempos, hello, ¿quiénes son los que tienen que ser como Jesucristo? Usted y yo. Nosotros tenemos que ser como Jesucristo. Nosotros tenemos que seguirlo mostrando a Él. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. 9:35. Si lo tiene, dígame. Capítulo 9, verso 35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Mateo capítulo 9, verso 35. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Verso 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es él. Verso 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Fíjese que en ese tiempo muchos creyeron, pero hubo necesidad de que él mostrara realmente el poder de su Padre. Él dice la palabra que él no anduvo haciendo su voluntad. Él anduvo todo el tiempo haciendo la voluntad de su Padre y anduvo evangelizando, anduvo trabajando. Fíjese que en esos tiempos se transportaban o se iban de pueblo en pueblo caminando. Y mire, nosotros ahorita en estos tiempos que tenemos transportación, que tenemos la forma más fácil, a veces no queremos. Fíjese que Jesús anduvo haciendo el trabajo de su Padre.
anduvo evangelizando, anduvo hablando la voluntad de su Padre. Mateo capítulo 10, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aleluya, gloria a Dios. No, fíjese que no, yo estoy en San Juan. Vamos a ir a Mateo. Dije, wait a minute, esto no es lo que yo quiero. Por eso es que no me sonaba bien. Mateo capítulo 10. Y el otro era Mateo capítulo 35, lo voy a leer porque no leía qué era. Mateo capítulo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades. Y Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, o sea, a muchos. Pero fíjese que toda enfermedad y toda dolencia. No había ninguna enfermedad que se le resistiera. Había muchos leprosos en ese tiempo. Si usted se acuerda cuando lee la palabra, que dice que en esos tiempos la lepra era como el cáncer en estos tiempos. Y el Señor sanó todo. Anduvo haciendo sanaciones. Y verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En estos tiempos hay mucha gente desamparada. Vamos a Dallas y hay muchos desamparados, amén. En todos los estados hay muchos desamparados. No tienen la palabra, no tienen a Jesucristo, no tienen el Espíritu Santo, por lo tanto no conocen del poder de Dios. Y mire lo que dice la palabra, que Él tuvo compasión de las multitudes. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Fíjese que hay mucha mies, pero muchos no están dando frutos. Lo que hablábamos en el principio, que por sus frutos los conoceréis. No hay mucho trabajador porque no están mostrando realmente frutos. No están realmente en acuerdo con que de la forma que mostramos a Jesucristo en estos tiempos es por medio de lo que nosotros hacemos, hablamos, imponemos manos, entonces la gente ve los frutos. Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire qué tremendo. Hay que estarle orando al Señor para que muchos quieran venir y quieran hacer la obra. Capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya, gloria a Dios. Si a sus discípulos les dio la autoridad, a nosotros también. Tenemos la autoridad para sanar al enfermo, tenemos la autoridad para reprender todo espíritu inmundo. No son espíritus que tenemos que amamantar y tenerlos ahí guardaditos, son inmundos, traen inmundicia a nuestro cuerpo, pero sobre todo a nuestra mente. Fíjese que este pedacito que usted ve acá, que tenemos acá, es lo que el enemigo utiliza para traer inmundicia a nuestro cuerpo. Todo comienza con un pequeño pensamiento. Cuando no lo reprendemos y lo sacamos, ese pensamiento se reproduce, echa raíz y después es más difícil sacarlo. Por eso es que inmediatamente que identificamos un pensamiento que no viene de Dios, si es un pensamiento sucio, si es un pensamiento que no viene para edificación y para acercarnos más a Dios, tenemos que reprenderlo inmediatamente porque va a tratar de echar raíz y de posesionarse en nuestra mente. Entonces tenemos que sacarlo. Son dardos. La Biblia lo describe como dardos. Tenemos que reprenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar libres y no dejar que ninguna inmundicia entre a nuestro cuerpo por medio de nuestra mente. Nos volvemos como títeres cuando esos demonios toman control de nuestra mente. Ve para allá, ven para acá, haz esto, y cuando sentimos
podemos estar haciendo exactamente lo que no queríamos hacer en lugar de dar frutos. Y ese es el objetivo del enemigo, que usted no dé frutos, que usted esté atado al pecado, que usted esté atado, cualquier atadura, clase de atadura, que viene a quitarlo del diseño de Dios y del querer dar frutos. Ese es el propósito del enemigo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya, gloria a Dios. El Señor nos confirma y nos confirma que esa es su voluntad. Mateo capítulo 14, verso 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No dice sanó una cuarta parte, una pequeña parte, sino que los sanó a todos. Sanó a las multitudes, que es la voluntad de Dios, que es la voluntad de su Padre. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para que no tome mucho tiempo. Vamos a ir a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Marcos capítulo 1, versículo 40. Capítulo 1, versículo 40. Dice, vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Fíjese que algo muy importante que tenemos que hacer mención en todos estos textos bíblicos que leemos, cuando Jesucristo sanaba al enfermo, nunca los entrevistó primero para preguntarles, ¿pero qué hiciste? ¿Pero en qué andas metido? ¿O en qué anduvieron metidos tus padres? ¿O en qué estás? ¿Pecaste? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué andas enfermo y debilucho? Nunca. La palabra del Señor siempre nos apunta a que Jesucristo tuvo misericordia y compasión de los que andaban enfermos y los sanaba, no importando. Me encanta cuando Curly Blake dice que el pecado no para el poder de Dios. Eran pecadores, porque eran multitudes las que él sanaba. Y entre muchos había muchos pecadores y los sanó a todos, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que ver ese ejemplo y no empezar en algo anda metido y por eso es que está enfermo, queriendo averiguar por qué. No, ese ya es trabajo del Señor. El Señor es el que cambia a las personas. El Señor es el que limpia y quita el pecado del mundo, dice la palabra, lo tira al fondo del mar y no se acuerda. Nuestra obligación y responsabilidad como creyentes es hacer y dar frutos, mostrar frutos para mostrar a Jesucristo. Fíjese que ya solo voy a leer esto acá, porque el tiempo se ha ido pasando. ¿Por qué sanaba a Jesús? Por compasión y porque era lo correcto y lo bueno. ¿A quién sanó Jesús? A todos. No hizo excepción de personas. Amén. ¿Cómo sanaba Jesús? A través de una palabra de mando, mediante la imposición de manos. Es bíblico la imposición de manos. ¿Cuánta información necesitaba Jesús para sanar a los enfermos? Ninguna. No preguntaba nada, simplemente decía, sé sano. Y vete y ni digas que yo fui, porque sabía que lo iban a empezar a perseguir cuando se hiciera famoso por los milagros, por mostrar el poder de Dios. Entonces quería que se quedaran calladitos. ¿Quién se puede quedar callado a ver el poder de Dios? Amén. En Marcos 10, capítulos 51 y 52, ahí puede usted ver todo esto que confirma que él no preguntaba, no andaba averiguando quién pecó o quién no, simplemente sanaba.
Los apóstoles también sanaron a todos. Sí, los apóstoles también sanaron y también echaron fuera demonios. Eso lo puede confirmar en Hechos capítulo 5, verso 15 y 16. Porque todo tiene que ser amparado con la palabra. Tenemos que saber, estar seguros que es la voluntad del Señor y que es realmente la verdad. Amén. Y la palabra del Señor es verdad. Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago capítulo 1, verso 8 es muy importante porque habla del hombre de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Es una persona que hoy cree y que está así en fuego y mañana dice, no, si ni pasa nada. No, si ya probé y no, ayer fui a la iglesia y no pasó nada. Y así se la pasan todo el tiempo, son de doble ánimo, entonces no crecen, no dan frutos y no ven realmente ellos un avance en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque hoy creen y mañana no creen. Hoy están hasta acá arriba felices el Señor y muy fuertes y mañana, ay no, es que fíjese hermanita que ni pasa nada. Es tremendo, pero es la verdad. Fíjese que pasa, usted se da cuenta, habla con personas que hoy le dicen están en fuego y mañana la llama ya están deprimidas. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no viene a bendición para nosotros. Usted puede leer en Jeremías capítulo 30, verso 17 y Jeremías 33, 6, que dice que Él es quien envía la sanidad. Es de parte del Señor que nosotros recibimos. ¿Es sanidad una señal? Es una señal. Es una señal. Marcos 16, 17, usted puede leer eso. Y estas señales les seguirán: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué pasará? Y sanarán. Gloria al Señor, aleluya. El Señor nos lo confirmó en muchos. Miren, tengo cantidad de más textos bíblicos, pero ahí lo vamos a dejar porque el Señor ya nos confirmó de lo que ya puso en nosotros, de la bendición que hay en nosotros, y ya nos habló que quiere que demos frutos, amén. Entonces somos más que bendecidos, y gracias Señor por esta palabra, y gracias porque tomemos muchos beneficios cuando venimos al reino de Dios, y esos beneficios nos pertenecen a nosotros como hijos suyos, amén. Gloria al Señor, qué bendición.